Hola chiquillos, buenos días. No puedo hablar muy fuerte, estoy como medio a punto de estar disfónico. Y ya me ha pasado otro semestre y estoy después como un mes sin hablar, así que voy a tratar de hablar despacito. Ya, bueno, hoy día era sesión de consultas, así que no sé, pues cuéntenme si tienen dudas, ejercicios, etcétera. Soy todo oídos. ¿Cómo? Ah, el de la clase pasada. Eh, Hacer el 3 dicen ustedes. ¿Ese? Hicimos el uno y el 2, ¿cierto? Ya. Ya pagamos el tercero. A ver, la utilidad obtenida por la venta de una nueva clase de patín. Ya, a ver, vamos a anotar lo importante. Este es el ejercicio 3 de la clase de ejercicios. Eh, ya, entonces, UDT, utilidad. Y ya, el UDT entonces, utilidad por la venta de un monopatín, dice. Bueno, de algún artículo da lo mismo. Ahí. Ya, y el T dice, la utilidad obtenida por la venta de una nueva clase de monopatín motorizado. Ah, el T se mide, es tiempo en semanas. Ah, espera, la utilidad primero se mide en millones de dólares. La utilidad por venta de monopatín en millones de dólares. Y el T es tiempo en semanas. Ya, entonces primero, va, no puse la pregunta. Primero dice, determine el valor de T para el cual se alcanza la máxima utilidad y cuánto es el valor de esa utilidad. Entonces encuentre T que da la máxima utilidad. Ya, eso. Encuentre el valor de T, determina el valor de T para el cual se alcanza la máxima utilidad y determinar el valor de esa utilidad máxima. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, la utilidad está medida, o sea, depende del tiempo, en semanas. Entonces, nos piden en qué semana la utilidad es máxima y después determinar el valor de la utilidad máxima. Así que el procedimiento es como el mismo que hemos hecho siempre, eh, solo que en este caso, como la utilidad depende de T, la variable independiente es el T, entonces hay que hacer lo mismo siempre, derivar, ¿cierto? Igualar a cero, despejar el T y ese va a ser el T que da la utilidad máxima. Eh,
bueno, hay que ver los mínimos, los máximos y todo eso. ¿Ya? Entonces, busquemos primero los puntos críticos. ¿Ya? Puntos críticos. Que ya hemos dicho hartas veces que son tres tipos, ¿cierto? Primero, puntos singulares. ¿Ya? En este caso van a haber puntos singulares, ¿no? Hay un denominador, entonces puede ser un poco más polémico, pero eso tampoco implica que van a haber. Si es que hay un denominador, hay que mirar si es que el denominador es cero. Acuérdense que los puntos singulares es donde la derivada no existe. Claro, como el t es mayor o igual a cero, bueno, igual uno puede, no es necesario que uno la calcule exactamente al tiro la derivada, pero si uno se imagina la derivada de esto, habría que hacerlo por regla de la división. Y sería el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Pero el numerador nunca da problema. Lo que podría dar problema es lo de abajo. Y como uno está haciendo regla de división, el denominador va a ser el de abajo al cuadrado. Entonces eso nunca va a ser cero. ¿Ya? Así que no hay. No hay. Bueno, y de igual hay que considerar que además el t es mayor o igual que cero. Entonces, incluso aunque hubiera alguno, si es que ese t es negativo, tampoco se consideraría. ¿Ya? Si quieren, aquí el argumento es que u de t, bueno, en verdad se dice así, ni u de t ni u' de t se indefinen para t mayor o igual que cero. Claro, sería como una especie de el dominio de u y de u'. Claro, sí. Entonces ni u de t ni u' se indefinen para algún t mayor o igual que cero. ¿Ya? Lo otro que podría haber eran fronteras. En este caso, como el t es mayor o igual que cero, vamos a tener una frontera en el cero. ¿Sí? Puntos bordes o fronteras. Bueno, lo formal es decirle fronteras. T igual cero. Ya, así que el t igual cero pasa al tiro como candidato a ser extremo, a ser mínimo o máximo. ¿Ya? Y por último, y que estos son los que siempre nos dan más trabajo, los estacionarios. ¿Y cómo se sacaban los estacionarios? Igualar a cero la derivada. Claro, el u' igualarlo a cero, despejar el t, y esos serían los donde la función se estaciona. Entonces, u' de t sería el de arriba derivado. El de arriba derivado es 63 menos 2t. Solo el de arriba derivado. ¿Cierto? Porque la derivada de 63t es 63 y la derivada del t cuadrado es 2t. Entonces el de arriba, aquí estoy usando regla de la división, es 63 menos 2t, ¿ya? Porque esa es la derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, ¿cierto? Menos el de arriba sin derivar, es decir, 63t menos t cuadrado, por el de abajo derivado. ¿Cuánto es la derivada del de abajo? 2t, ¿sí? 2t más 0, la derivada de la constante 63, 0. Ya, espectacular. Y partido por el de abajo al cuadrado. Ya, esa es la función derivada.
Así que para encontrar los estacionarios tenemos que tomar la derivada, igualarla a 0. Y despejar el t. Ya. Bueno, si se fijan aquí el denominador, el t cuadrado más 63, 2 al cuadrado, lo puedo pasar perfectamente para el lado derecho. ¿Ya? Una, porque esto es una igualdad. Cuando es una desigualdad, ahí es donde uno tiene que tener miedo de hacer esto. Pero como es una igualdad, se puede pasar. Porque la igualdad no se puede dar vuelta. Y además que es positivo ese número estrictamente, así que no hay ningún problema con pasarlo. Entonces, al pasarlo para allá, desaparece y nos quedaría solamente la parte de arriba igual a 0. ¿Cierto? Así que ahí yo creo que para ver si se simplifica algo, vamos a tener que desarrollarlo nomás, pues todos con todos. ¿Ya? Así que vamos a hacer la clásica. 63 por t cuadrado es 63t cuadrado. 63 por 63, bueno, por ahora le voy a poner 63 al cuadrado, menos 2t al cubo, menos 2 por 63, el doble, 126, menos 126t. Pero que estoy viendo si es que hay alguna forma de simplificarlo, así como antes, sin necesidad de desarrollarlos todos con todos. No, me parece que no. Ya, sigamos nomás. Es que el cúbico se va a ir, parece. Ah, sí. Sí, el cúbico se va a ir. Ya, eso es el que me preocupa. Menos 126, ¿cierto? Entonces ahora, se con ese y se con ese, sería menos 126 t y menos más 2t cubo. Ahí, ¿sí? Ya, sí, este era el que me tenía ahí urgido, porque ese no tenemos fórmula para las cúbicas. Generalmente tiene que ser algo factorizable, qué sé yo, pero al final que una cuadrática, ¿no? Entonces esto sería 63 t al cuadrado menos, de hecho esto tiene pinta de que se puede factorizar. Voy a ponerlo así, menos el doble de 126 por t, que sería, hay 2 menos 126, pues así que pongo 2 veces menos 126 Profe, más 63 al cuadrado. Dígame. creo que hizo la multiplicación mal. ¿Cómo, perdón? Creo que hizo la multiplicación mal. Um, 63t por 2t cuadrado, 126t cuadrado. me faltó un cuadrado. Sí, A ver, al lado del menos 126, el menos 126t es menos 126t cuadrado. verdad, ese. El segundo. El Sí, segundo el menos segundo, 126 iba al el cuadrado. segundo. Ah, toda la razón. Y entonces no es tan bueno. Sí, toda la razón, gracias. Eh, ya, entonces este se va a juntar con el primero y van a ser menos 63t cuadrado. Entonces, menos 126 por t más 63 al cuadrado. Igual 0. Esa se puede simplificar. Si se fijan, todos tienen, los tres términos tienen factor común 63. Así que dividamos por 63. Va. Entonces el primero va a dar menos t cuadrado, el segundo va a dar menos 2t y el tercero va a dar 63. ¿Ya? Fue bueno que no hayamos desarrollado
el 63 al cuadrado, porque al final igual se iba a 1. Ya, ahí estamos entonces. Y eso, bueno, no sé si se podrá, porque que multipliquen 63, bueno, 63 por 1, que claramente no va a funcionar, y 21 por 3, pero, pero claro, menos 2 está peludo que... No sé si hay algún otro producto que tengan diferencia de 2 que puedan... Pero así que fórmula nomás. La cuadrática siempre tiene esa salvación. Ya. Entonces t es igual a menos b, es decir, 2, más menos b cuadrado, es decir, 4, menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es 63. Y al menos la raíz va a quedar positiva. Partido a, partido menos 2. ¿Tiene raíz exacta esa? ¿Qué cosa 7 por 9? Ah, el 63. Ah, ya, excelente. Ya, sí, bueno. Bueno, si hacíamos la fórmula también íbamos a llegar a lo mismo, pero ya que el compañero encontró el... ¿Verdad? Pues 7 por 9, toda la razón. 7 por 9. Ya, entonces, aquí hay que ver qué pasa con el menos, igual. Eso, saquemos el menos primero. O sea, factoricemos el menos. Sería menos t cuadrado más 2t menos 63, ¿cierto? Y aquí factorizamos, sería entonces 9 y 7 menos el 9 y el 7 más. ¿Ya? Aquí el menos que quedó factorizado no influye en cuanto a que este va a dar menos 7 y el otro va a dar 9. Ah, sí, pues sí, es que le cambiamos el signo, toda la razón. Perdón. Ya, entonces el que queda, hay uno de esos que se va para la casa, sí. ¿Cuál de esos se va para la casa? Eso. Se va para la casa el negativo. Ya, ahí me pidieron uno por chat, así que terminando este hacemos ese. Ya, entonces este, como dice Cerati, fuera de contexto. Por lo tanto, nos quedamos solo con t igual 7 como punto estacionario. ¿Ya? En este caso, lo que necesitamos saber es si es que este será mínimo o máximo, porque podría ser cualquiera de las dos. ¿Y cómo se hacía eso? Hay que derivarlo de nuevo. eh, derivarlo de nuevo y reemplazar en la segunda derivada el t por 7. ¿Sí? Y ahí usaríamos el criterio de la segunda derivada. Ahora, no va a estar muy fácil esa misión, porque fíjense cómo quedó la primera. Eh, pero quizás tampoco es tan difícil, porque al final uno tiene que derivarla y claro, nos va a quedar una expresión horrible, pero uno va a cambiar el t por 7, entonces hay que calcular eso, ¿no? ¿Sí? Sí, pues la segunda derivada. No, pues se deriva, la segunda derivada se saca de la primera expresión del u'. O quizá un poco, cuando, a ver, ¿sí? Entonces, para saber si es mínimo o máximo, ya tenemos que calcular la segunda derivada. Eh, pero primero anotemos calculamos u2'.
¿ya? Pero igual nosotros teníamos la U' simplificada un poco. Entonces, como U' de t en una manera mínimamente simplificada, que es t cuadrado abajo más 63 al cuadrado, y arriba igual hicimos cosas. Porque todo el desarrollo que hicimos acá, hasta el segundo paso, va a ser lo mismo. Entonces, el numerador sería el 63t cuadrado. Antes de dividir por 63, ese mismo sería el numerador. Entonces sería 63t cuadrado más 63 al cuadrado menos... no, espérense. Antes de dividir por 63 lo teníamos como una cuadrática nomás, pues era menos 63 al cuadrado, o sea, menos 63 por t al cuadrado, menos 126 por t, más 63 al cuadrado. Esa es la primera derivada. ¿Sí? Porque aquí lo que hicimos, eliminamos el denominador porque se pasaba para el otro lado. Obviamente cuando yo lo quiero como función, no lo voy a pasar para el otro lado. ¿Sí? Ahora yo no quiero saber los valores de t donde esto vale 0, sino que quiero la función completa. Pero el numerador quedaba igual, menos 63t cuadrado, menos 126t, más 63 al cuadrado. Y de hecho hasta le tenemos una factorización a eso. Pero no sé si... Yo creo que es mejor derivarla así. ¿Ya? Entonces esto, claro, cuando lo derivemos va a quedar feo con muchos t, pero el t después vale 7 y nosotros solo queremos saber el valor de cuando el t vale 7, no el resto. Entonces tampoco va a ser tan terrible, ¿ya? Entonces como el u' es eso implica que el u2' de t es el de arriba derivado, ya de nuevo regla de la división. El de arriba derivado sería menos 126 por t, menos 126, ¿cierto? Ese es el de arriba derivado, porque 63 cuadrado es constante. Entonces, el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, ya ese va a quedar un poquito largo, pero nada que hacer. Aquí puse el menos. Ahí. Menos 126. Chuta, creo que no me va a alcanzar para el lado. Lo escribí un poco más chico. Ya, entonces el de arriba derivado era menos 126t, menos 126, ¿cierto? De arriba derivado por el de abajo sin derivar, es decir, t cuadrado más 63 al cuadrado, menos el de arriba sin derivar, 63t cuadrado, menos 126t, más 63 al cuadrado, y por el de abajo derivado. Ya quizá esa derivada les pueda complicar un poco porque hay una regla de la cadena metida ahí. Cuando queramos derivar el t cuadrado más 63 y todo eso al cuadrado, es una regla de la cadena. Porque tenemos la función. Si se fijan, hay una cuadrática por fuera. Y dentro de la cuadrática tenemos el t cuadrado más 63. Entonces, una composición entre t cuadrado más 63 y triangulito al cuadrado, si lo quieren ver de esa forma. ¿Ya? Entonces, la derivada de eso, si quieren la podemos hacer aquí, así como aparte, en una nubecita. T cuadrado más 63 al cuadrado. La derivada de eso, o sea, igual podrían desarrollarlo y derivarlo normalmente, pero igual yo les recomiendo que es mejor manejar la regla de la cadena. Aquí en el fondo, cuando yo quiero derivar esta composición, tengo que derivar primero el cuadrado de afuera, ese. ¿Y cómo se deriva un cuadrado? Baja el 2, se mantiene el argumento, pero que ahora elevado a 1. Ahí estoy derivando el cuadrado, lo que está por fuera. Y después por regla de la cadena, se multiplica por la derivada de lo que está dentro, que es 2t. ¿Ya? Así que esa va a ser la derivada de este término. Así que aquí en este paréntesis de corchete iría eso.
2 por t cuadrado más 63 por 2t. ¿Ya? Y partido por el denominador elevado a 4 ahora. Porque como ya está elevado a 2 y se eleva de nuevo a 2, va a quedar elevado a 4. ¿Ya? Es el argumento de por qué la derivada es. Ya, quedó fea la expresión, pero no hay para qué simplificar nada. ¿Ya? Porque lo único que queremos nosotros es tomar esa expresión horrible, reemplazarle el t por 7 y ver qué signo tiene. ¿Ya? Así que ninguna necesidad de simplificar absolutamente nada. Así que voy a meter todo eso a la calculadora. Bueno, ustedes pueden usar calculadora en la prueba, así que ténganla ahí siempre a mano. Ya, entonces voy a anotar todo eso. Sería menos 126 por 7, ¿cierto? Espera, entonces U', o sea, U2' evaluado en 7, ¿ya? Y todo eso lo voy a calcular ahora. Entonces, menos 126 por 7, menos 126. ¿Ya? T cuadrado sería entonces 7 al cuadrado más 63 y todo eso al cuadrado menos 63 por 7 al cuadrado menos 126 por 7 más 63 al cuadrado. Y todo eso, bueno, si junto los dos sería 4. T cuadrado más 63 sería 7 al cuadrado más 63 por T, que está haciendo 7. Todo eso, ¿ya? Ya, de hecho, yo creo que voy a meter todo eso para que no me vaya a equivocar y después tenga que hacer todo de nuevo. Ya, la parte de arriba está dando 127, 4. Bueno, en verdad lo que me importa es el signo. Es positivo. ¿Ya? El de abajo no hay forma que me dé negativo. Porque es t al cuadrado más 63. Eso ya es positivo. Si lo elevo a la cuarta, es más positivo. ¿Ya? Entonces, este es positivo. ¿Y qué pasaba si la segunda derivada, al evaluarlo en el punto estacionario, daba positivo? ¿Qué quería decir del punto? Que era positivo, quería decir que la concavidad va para arriba. Entonces el punto es un mínimo. ¿Sí? Ya, igual voy a echar una mirada a los números, dígame. Lo que pasa es que aquí la función, ¿cuál era la función aquí, la UDT? Ya, espera, que estoy aprovechando que... Ahí yo metí todo lo que está... Acá. Lo que pasa es que si es que la función fuese solo la parte de arriba, ahí estamos seguros que la concavidad va para abajo. Pero esta función, al estar dividida por un t cuadrado más 63, podría tener cualquier forma. ¿Ya? Claro, si fuera toda la de arriba, si fuera solo lo de arriba, es una cuadrática que abre hacia abajo, entonces el punto va a ser un máximo sí o sí. Pero esta no es una cuadrática, sino que es una cuadrática dividida por otra cuadrática y eso ya puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, metimos todo el 7 a la calculadora, o sea, en verdad la parte de arriba nomás, y nos dio eso.
Ya, ahí. Tiene historial esta calculadora, por suerte. Entonces nos dio positivo. Eso quiere decir, la parte de arriba nos dio positiva y el de abajo obvio que es positivo. Así que esto es positivo y eso implica que el 7 es un mínimo. Mínimo local. ¿Ya? Y nosotros que andamos buscando el máximo, me imagino, porque es una utilidad. Entonces, tenemos dos candidatos. O sea, bueno, en verdad el 0, o sea, puede igual que no tenga máximo. Hay funciones que no tienen máximo simplemente. Por ejemplo, una función que va, o sea, puede que esta función parta lo más arriba y siempre vaya cayendo, por ejemplo. Y en ese caso el máximo sería el valor del principio, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el único candidato a máximo va a ser el t igual 0. Igual este es un caso bien particular, pero bueno, pasa también. El único posible máximo ya no va a ser el 7, por supuesto. A ver, pero sí está. El único posible máximo es t igual 0. ¿Ya? Bueno, por lo tanto, el t igual 0 es el máximo. Entonces, ahí está, en la semana 0 la utilidad fue máxima. O sea que esta empresa, la primera semana, fue cuando más ganó y después siempre ganó menos. Y para saber el valor de la utilidad máxima, que era lo otro que preguntaban, es simplemente, ¿cierto?, determinar el valor para cuándo se obtiene la utilidad máxima y después el valor de la utilidad. Para eso tenemos que reemplazar el 0, ¿cierto?, en la función original. ¿Ya? El valor de la utilidad máxima es U de 0. ¿Ya? U de 0, y como la función es 63, esto va a dar 0. Es 0. Qué raro, a ver, déjenme. Bueno, igual la utilidad es la diferencia entre ingreso menos costo, entonces la utilidad sí puede ser negativa. Eso quiere decir que no ganaron nunca. ¿Sí? Igual me parece muy particular el caso, pero. Sí, eso mismo iba a ser. Veámoslo en el GeoGebra a ver si. Quizá hay algún. Aquí se te pasa un signo y ya te puede cambiar eh, todo el desarrollo. O sea, y todas las interpretaciones. Calculadora. O sea, gráfica. Y entonces la función era. Se me olvidó. Eso. Creo que igual podía ingresar t acá. 63t menos t cuadrado. Y todo eso dividido por t cuadrado más 63. Chuta. Claro, la máxima debiese estar como por acá. ¿Y qué nos pasó? Seguramente la segunda derivada tiene algún error del signo, porque a nosotros el 7, aquí se nota que el máximo está como en el 7. Entonces, y a nosotros el 7 nos dio mínimo. ¿Debe haber algún error con el signo acá? Ah, ya sea al derivar o al meter todo eso a la calculadora, como la expresión era más o menos grande. Habría que revisarlo acá. Ay, de hecho creo que ya lo vi. A ver, era menos 163 por 7, menos 163.
Lo veo bien, ¿eh? Ya, pero bueno, el gráfico no falla, así que aquí hay que revisar el signo, para que no sigamos perdiendo tiempo. Si al final es una cosa, es un signo nomás. Ya, este debía haber sido entonces negativo. Ya, vamos a tener que borrar la última parte. Sí, revisar el cálculo. Ya, entonces es un máximo. Bueno, y ahí está el máximo entonces en ese caso. Entonces el único, bueno, o sea, tenemos dos candidatos a máximo entonces, el 0 y el 7, y ahí uno evalúa los dos en la función y se da cuenta que el 7 llega más arriba. Así que ese sería el máximo absoluto. Dígame. Es que si yo tengo una ecuación que está igualada a 0, ahí yo puedo dividir por 63 y da lo mismo, no me va a cambiar los valores donde da 0. Pero si yo tengo una función que significa algo y yo la divido por 63, estoy modificando la interpretación de esa función. Porque todos los resultados están a dar divididos por 63 en la función, pues entonces es otra función. ¿Ya? En una ecuación igualada a 0 pueden dividir por cualquier número real y no va a cambiar los valores del t para cuando eso dé 0. Pero en una función no se puede llegar y dividir porque se modifica la función entera, se modifica el gráfico en el fondo. ¿Ya? Entonces estos dos son los únicos candidatos. Bueno, son los candidatos a máximo absoluto. ¿Ya? Entonces aquí habría que evaluar ambos, pero u de 0 entonces es 0 y u de 7, bueno, es algo mayor que 0, ¿cierto? Porque la función era, ¿dónde teníamos la función? 63t menos t cuadrado. 63 por 7 menos 7 al cuadrado partido t cuadrado que es 7 más 63. Ya, y eso, bueno, es mayor que 0. Voy a hacerlo igual en la calculadora, el 63 por 7 menos 7 al cuadrado partido 7 cuadrado más 63. Denme un segundito. 3,5. Ya. Y entonces, bueno, esos dos eran los únicos candidatos a máximo absoluto, por lo tanto, ahí está la respuesta. ¿Ya? Por lo tanto, t igual 7 da el máximo, o da la máxima utilidad. Y la utilidad máxima es 3,5. Y esto se medía en millones de dólares, parece. Millones de dólares. Ya, ahí está. Ahí hay que revisar el signo de la segunda derivada, pero eso ya no es de materia, es un detalle de esta función y después la prueba obviamente no van a tener las mismas funciones, así que no vale la pena que sigamos dándole vuelta a eso. Ya, ¿alguna duda? ¿Todos claros? Dígame. Ajá. Cuando uno tiene, en el fondo, uno puede tener f de x, alguna función, y si esa función está elevada a cualquier n, se derivaría como ahí en la nubecita. O sea, la derivada de esto sería baja el n, se mantiene el f de x, pero ahora elevado a n menos 1, y después se multiplicaría por la derivada de lo que está dentro. Eso es en general.
Que, bueno, también si es que lo aprendieron bien cuando empezamos a ver regla de la cadena, que lo hacíamos con un triangulito. Decíamos, ya, esta es una composición de la función triangulito con no sé qué. Si lo hacen así, igual les va a resultar. En este caso, en el del ejercicio, el triangulito era el t cuadrado más 63. Pero uno al final multiplica las derivadas, entonces ahí, al final les va a dar eso. Ya, entonces, si no hay más dudas, había ahí propuesto Michelle un ejercicio y se calcule la tasa de cambio que lo mandó por el chat, pero ahí voy a escribirlo en la pizarra. Calcule la tasa de cambio de X respecto a P para las relaciones de demanda siguientes. Ya. Esa pregunta, Michelle, ¿será de alguna guía o de alguna otra parte? Sí, es de la guía, no sé qué número, pero es la que, como de economía, o sea, matemáticas de economía. Ya, está en una de las guías. El ejercicio 4 de alguna de las guías. Bueno, si es de derivada, tendrá que ser una de estas dos. Esta. Ya, la C y la... Ah, no, es la C nomás. Ya. Como para anotarla así. Vamos a anotarlo en la pizarra entonces. Guía 4, ejercicio 4, parte C. Entonces dice, calcule la tasa de cambio. O bueno, vámonos al tiro. Anotemos la ecuación nomás. 2P e a la X igual a 3 e a la X medios menos 7P. Ya. Entonces, bueno, hay que leer bien el enunciado igual. Dice la tasa de cambio de X respecto a P. ¿Qué quiere decir eso? Que el X es la variable dependiente. Sería como el que usualmente es el I. ¿Ya? Y el P es la independiente. O sea, este es como el X. ¿Ya? Es súper importante cuando les dicen la razón de cambio, la tasa de cambio de tanto respecto a tanto. El primero es la que es dependiente y la segunda es la independiente. Ya entonces, la tasa de cambio de X, anotémoslo así, la tasa de cambio de X respecto a P eso es igual a la derivada del X respecto a P. Ya, se puede anotar así, se puede anotar así como X' de P, o se puede escribir como dx de P. ¿Ya? Y en el fondo eso les dice quién van a tratar usted respecto a quién van a derivar. En este caso hay que derivar todo respecto a P. Aquí la X depende implícitamente del P. Es parecido a uno que hicimos en la clase pasada. Entonces al final me están pidiendo buscar el X'. Ya, porque me piden la tasa de cambio de X respecto a P. Entonces hay que buscar el X'. Y ojo que acá, claro, ponen X y P, pero esto podría ser cualquier par de letras. ¿Sí? Para que más o menos uno está acostumbrado a trabajar con el Y dependiendo del X. O sea, derivar la tasa de cambio de Y respecto a X. Eso es como lo usual, pero las letras generalmente cambian dependiendo de los contextos. ¿Ya? Entonces, para obtener X', vamos a tener que derivar la igualdad implícitamente. ¿Ya? Entonces sería, y ojo que la derivada siempre respecto a P. Entonces, voy a tomar el 2P e a la X
Y esto lo voy a derivar respecto a P, y el 3e a la x medio menos 7p también lo voy a derivar respecto a P. Todas esas derivadas que estoy anotando son respecto a P. ¿Ya? Entonces acá nosotros vimos algo en su momento. Cuando vimos derivación implícita, nosotros usualmente lo veíamos con que el y dependía del x, ¿cierto? Entonces, cuando el y dependía del x y nos tocaba derivar algo con x, entonces se derivaba normalmente. Pero cuando nos tocaba derivar algo con y, sabiendo que el y dependía de x, se derivaba normalmente, pero después siempre se multiplicaba por y', que ahí había todo un argumento por la regla de la cadena y qué sé yo. Pero ahora la prueba es mañana, así que hagámoslo ya como tiene que ser, y el argumento a esta altura ya más o menos debería estar comprendido. La cosa es que aquí, como el x hay que derivarlo respecto a p, o sea, el x el que depende de p, cuando derivemos cosas, funciones de p, se va a derivar usual, y cuando derivemos cosas con x, se va a derivar usual, pero después siempre va a salir un x'. ¿Ya? Es medio mecánico lo que estoy diciendo, pero a esta altura ya, yo creo que es mejor que lo vean de esa forma. Entonces, el primero es una multiplicación de dos funciones. Acuérdense que el x depende de p, entonces el x es como p cuadrado más e elevado a p. Se fijan, es algo que depende de p. Entonces, esto es una multiplicación de dos funciones. Por lo tanto, sería el 2p derivado por el e a la x sin derivar, más el 2p sin derivar, y el e a la x derivado. Pero acuérdense que ese prima es respecto a p. ¿Ya? Igual, la derivada de 3e a la x partido por 2 sería 3e a la... bueno, se va a separar así. O sea, en el fondo tengo que derivar solo lo que está dentro. El 3 se mantiene constante porque está multiplicando y tenemos que derivar solo esa función. Así que la voy a dejar expresada por ahora. Menos 7p. ¿Cuánto es la derivada de menos 7p respecto a p? Menos 7. ¿Sí? Muy bien. Menos 7. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Ya. Entonces, la derivada de 2p respecto a p, ¿cuánto sería? Que es el primer término. 2, muy bien. Sería 2 e a la x más 2p, y ahora entonces tenemos que derivar e elevado a x, ¿ya? ¿Cuánto es la derivada de e elevado a x? Es la misma e elevado a x, ¿ya? Pero como ahora la derivada que estamos haciendo no es respecto a la misma x, sino que es a la p, y el x depende de p, tiene que agregarse un por x', ¿ya? Entonces se deriva usualmente porque la derivada de e elevado a x es e elevado a x, pero como el x depende de p y esta derivada respecto a p, tiene que salir siempre ahí un p'. ¿Ya? Igual a 3, y ahora la derivada de e elevado a x partido por 2. Ahí también tenemos una regla de la cadena. Bueno, la derivada de una exponencial siempre es la misma exponencial, ¿cierto? Entonces sería e elevado a x partido por 2, ¿ya? Por, ¿cierto? Muy bien. Por la derivada del argumento, de lo que está en este caso el argumento de x partido por 2. ¿Sí? Entonces sería x partido por 2 derivado también, pero siempre teniendo en cuenta que ese derivado es respecto a p. ¿Ya? Bueno, de hecho este lo podemos desarrollar al tiro un poquito más, porque sería 3e a la x medios, y esa derivada es x', ¿ya? Partido por 2.
A ver, quizás eso les puede enredar un poco. Esto es, lo voy a reescribir así, a ver si les facilita un poco. El x partido por 2 es lo mismo que 1/2 por x. Y eso lo estoy derivando. ¿Sí? 1/2 por x. ¿Ya? 1/2, como es constante, se va a mantener multiplicando. Y tengo que derivar solo el x. ¿Ya? ¿Y cuánto es la derivada de x? En general es 1, pero como depende de p, va a salir un x'. Entonces, por x'. ¿Ya? Entonces ahora sí, bajamos lo que está al lado izquierdo. Ya, dígame. ¿Me faltó el -7? Sí. Sí, me faltó el -7. Toda la razón. Gracias. Sí, porque al derivar salió el -7, así que tiene que seguir. Ya, entonces, ahora, eso es lo primero, que yo creo que esta es como la parte complicada. Derivar sabiendo que el x depende de p. Entonces, cada vez que yo derive un x, siempre va a salir un x'. ¿Ya? Pero ya desde aquí en adelante... Ay, espérenme, aquí puse p'. Me parece raro ese p'. Ah, este era x', ¿no? Este p' es un x', que salió de la exponencial. Sí, porque p' sería 1 nomás. En cambio, x' es x', ¿no? Ya, entonces, el que hay que despejar ahora es el que nos están pidiendo. Ya, pero bueno, eso ya es más fácil. Sí, la parte que quizás pueda ser más complicada es la que ya pasamos. Pasamos todo para un lado, o sea, todo lo que tenga x' para un lado. Entonces me va a quedar 2p e a la x, x', menos, aquí voy a poner 3 medios para juntar el 3 con el 1 medio, e a la x medios por x', y todo lo que no tiene x' lo paso para la derecha. Entonces sería -7 menos 2 e a la x. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahora? Sí, es que lo del x' es como lo que siempre complica un poco. Es que aquí había toda una explicación con la regla de la cadena, pero en este momento no sé si vale la pena mucho que nos vayamos en esa. Pero no sé, pues cuando en general nosotros tenemos y que depende de x, ¿ya? Entonces, cuando el y depende de x, uno al derivar un x, lo deriva como se deriva siempre, pero si en algún momento derivamos alguna función que tiene y, vamos a tener que derivarlo igual que siempre, pero al final siempre se va a agregar un y'. Eso es por regla de la cadena. Pero ahora en este caso no tenemos y, sino que tenemos acá el x, que depende de un p. ¿Ya? Entonces no tenemos este caso. Entonces cuando derivemos p, se deriva igual que siempre. Y cuando derivemos algo que tiene x, se deriva igual que siempre, pero después tiene que salir siempre un x'. ¿Ya? ¿Cómo? Un x', sí. Ahora, podría haber un caso en que sean otras letras, y que le aparezca que no sea ni siquiera así, les digan que el p depende implícitamente de un t, por ejemplo. Entonces, en ese caso, cuando le aparezcan t, o si les piden la tasa de cambio de p respecto a t, ahí cuando deriven cosas con t, se deriva como siempre, y cuando deriven cosas con p, va a salir un p'. ¿Ya? Que eso era, insisto, por regla de la cadena, y lo demostramos en su momento, ¿ya? Pero bueno, ahora estamos muy encima, así que es mejor que ahora lo aprendan así directamente, ¿ya? Ya, pues entonces ahora, no sé si eso aclara la duda. Ya, súper. Corre maquetes. Ya, pues entonces ahora tenemos que despejar el x', por lo tanto lo voy a factorizar del lado izquierdo, y lo que está en común sería 2p e a la x menos 3 medios
e a la x medios. ¿Ya? Y esto es igual a menos 7 por e, o sea, menos 7 es menos 2 e a la x. Entonces, x' es igual a menos 7 menos 2 e a la x partido por, y paso entonces todo el lado, lo que está factorizado lo paso dividiendo. 2p e a la x menos 3 medios e a la x medios. Así que ese sería el x'. Entonces ahí encontramos la razón de cambio o tasa de cambio del x respecto al p. ¿Ya? Muy similar a un ejercicio que hicimos el otro día. No sé, no me acuerdo si acá preguntaban algo más. Vamos a mirar. Calcule la tasa de cambio. No, eso nomás. Ya, eso nomás. Ya, pero insisto que aquí les pueden cambiar las letras. Puede ser la tasa de cambio de A respecto a B. Entonces el B se derivaría normal y el A se derivaría normal, pero saldría una prima siempre. ¿Ya? Bueno, en general cuando les piden cosas de este estilo, no sé, pues el X generalmente es cantidad, el P es precio, y entonces después les dicen ya, ahora ahora calcule la tasa de cambio de X respecto a P, pero cuando el P toma algún valor específico. Entonces aquí sería tomar esta expresión y reemplazar el P por ese valor específico. ¿Ya? Y en ese caso van a necesitar algún valor de X, pero ese valor de X lo van a sacar de la ecuación inicial cuando el P vale ese valor específico que les están dando. Por ejemplo, si les dijeran esto mismo, o sea, la tasa de cambio de X respecto a P, pero cuando el P es 10, ¿ya? Entonces, aquí en el X' ustedes van a reemplazar el P por 10, ¿ya? Y los X también tienen que tomar algún valor, po. Esos valores los sacan de la ecuación inicial, con la que empezamos el ejercicio. Porque reemplazan aquí en la ecuación inicial el P por 10, y ahí van a sacar valores de X. Y esos X son los que se reemplazarían después en el X'. ¿Ya? Que de hecho eso fue lo que nos pasó en el ejercicio de la clase del otro día. Ya, pero aquí el tema de las notaciones yo sé que puede ser complicado, por eso es bueno que lo repitamos de nuevo. Ya, ¿más dudas con este mismo o algún otro ejercicio? Todavía nos quedan algunos minutos. Uno de la guía 3. Guía 3, ejercicio 2. En una experiencia cuantitativa. Chuta, qué profunda la vida. En una experiencia cuantitativa, la medición f de t realizada después de t horas está expresada por I de t igual a eso, donde el t va de 0 a 24. Si evaluamos esta magnitud cerca de t1 igual 3 para t distinto de 0, determinar el delta i y la razón de cambio promedio delta i partido delta t, luego calcule la velocidad instantánea de crecimiento de i en t1 igual 3. Ya, a ver, entonces, ya lo primero que nos piden es la razón de cambio promedio, ¿cierto? Que aquí le llamaron delta t partido, o sea, delta i partido delta t. Ya, es que aquí las notaciones quizás son como levemente distintas a como las vimos en clases, pero al final es lo mismo, es cosa de traducirlo nomás y sale. O sea, es que estas notaciones también las vimos, pero bueno, a veces uno se interioriza más con unas notaciones que con otras. Ya, entonces esta es la guía 3. Ejercicio 2. Ya voy a anotar lo importante entonces, que el i es f de t, que es t cuadrado más 5t más 100
y el t está entre 0 y 24. Y entonces el t es tiempo, que se mide en horas. Y el f de t es una magnitud física nomás. ¿Ya? Entonces el t es tiempo en horas y el f de t es alguna magnitud física. O sea, yo creo que aquí no importa mucho cuál es la magnitud física. Me cuesta entender la pregunta, está como redactada extraño. Si evaluamos esta magnitud cerca de T1 igual 3 para T, delta T distinto de 0, determinar delta I. Habían deltas de estos triangulitos en la respuesta. Y a ver. Ya que en el fondo acá ya, esto tiene que ver con los crecimientos. Aquí nos están dando un T inicial, que es 3, ¿ya? Y después nos están diciendo que evaluemos qué pasa cuando a partir del T1 igual 3 crezca un poco, le sumo un poquito a ese T1. Entonces sería, tenemos, este es como el tiempo inicial y el tiempo final sería, llamémosle T. No, ya T1. Y el tiempo final sería como 3 más delta T. Va. 3 más delta T. Entonces este es tiempo inicial y este sería el tiempo final. ¿Ya? Entonces, es que cuando a uno le piden una razón de cambio promedio, tiene que haber un valor inicial y un valor final. Pues ese era como que no entendía muy bien del enunciado cuál era el tiempo final que tenía que tomar, porque el tiempo inicial está claro. El tiempo inicial que nos dicen es que es T1 igual 3, pero que después a partir del T1 igual 3, el tiempo final sería algo delta T más grande, ¿ya? Donde ese delta T tiene que ser distinto de 0. Entonces ya teniendo un tiempo inicial y un tiempo final, la razón de cambio promedio era la fórmula que vimos en clases. Al tiro la pongo, de cambio promedio, ¿ya? Cuando, cuando el T crece de 3 a 3 más delta T. O bueno, digamos crece, digamos cambia, porque igual el delta T podría ser negativo. ¿Ya? La formulita de esto era cuando nosotros teníamos una f que dependía de x, ¿ya? Y esa x cambiaba desde a hasta b, entonces la razón de cambio promedio era f de b menos f de a partido b menos a. Esa era la fórmula. ¿Sí? Si quieren lo puedo hacer aquí al lado. Esta era la razón de cambio promedio. Esa era la razón de cambio promedio cuando la f de x dependía, o sea, perdón, cuando una función f de x, el x cambiaba de a hasta b. ¿Sí?
Entonces aquí la función es la f, ¿ya? El b es el valor final, el a es el valor inicial. Entonces el b sería 3 más delta t. Menos el valor inicial. El valor inicial era 3. Y partido b menos a. Que b menos a en el fondo es la diferencia entre el valor final menos el inicial. O sea, es lo que cambió. ¿Cuánto sería en este caso esa diferencia? Está cambiando de 3 a 3 más delta t. Entonces lo que cambió es delta t. O sea, si yo resto el valor final menos el inicial, me da delta t. Ya, pero sí, igual lo voy a poner así tal cual y después van a ver que se simplifica. ¿Ya? Así que esto sería f de 3 más delta t menos f de 3 partido por delta t. Ya, si evaluamos esta magnitud cerca de t1 para t delta t distinto de 0, determinar delta i y la razón de cambio promedio. Ya. Entonces, eso es lo que pedían. Ahora, como a la f también le llamaban i, entonces el de arriba es el delta i. Y el de abajo, a ver. En el fondo esto es i final menos i inicial. Partido delta t. Entonces esto es delta i partido delta t. ¿Ya? Siempre un delta algo es ese algo final menos ese algo inicial. ¿Sí? Entonces, claro, si la f la evaluamos en 3, ese es el valor de i inicial. Y si la f la evaluamos en el 3 más delta t, ese es el valor de i final. Así que esa es la razón que están pidiendo. Y después dice, luego calcule la velocidad instantánea de crecimiento de i en t1 igual 3. Y entonces esto es la razón de cambio promedio entre el instante 3 y el instante 3 más delta t. ¿Sí? La razón de cambio instantánea es como en el instante 3. Entonces eso nosotros en clase lo vimos como esto, considerando cuando el delta t en el fondo tiende a 0. Como para que sea el 3 con, entre comillas, el mismo 3. Una comparación entre el 3 y algo que está infinitamente cerca del 3. Entonces, hay dos formas de calcular eso. Una sería tomar esta expresión y calcular el límite cuando el delta t tiende a 0. ¿Ya? Pero en el fondo eso es lo mismo que la derivada. Eso fue porque al final nosotros calculábamos las tasas de cambio instantáneas, las calculábamos con la derivada y evaluábamos en el punto. ¿Ya? Entonces es la primera parte y la velocidad instantánea, porque esto es la rapidez instantánea, o sea, perdón, esta es la rapidez promedio. Acuérdense que razón de cambio promedio y rapidez promedio es lo mismo. ¿Sí? Entre 3 y 3 más delta t. ¿Ya? Y la rapidez, que aquí le ponen velocidad, pero debe ser rapidez. Entonces la rapidez instantánea en t igual 3 sería el límite de esto cuando el delta t tiende a 0. ¿Ya? ¿Y qué era eso? La derivada de la función evaluada en 3. O sea, esto es lo mismo, si cambiamos el delta t por un h, esto es la derivada evaluada en 3, es la definición de derivada, de hecho. Esa es la definición de f' de 3.
¿sí? Así que nada, pues cosa de que deriven el f de t, lo reemplazan en 3, y ese va a ser el valor. ¿Ya? Ese ejercicio me da la impresión que era como más para que ustedes mismos hicieran la deducción de que la derivada coincide con la tasa de cambio instantánea, ¿ya? Que es como lo que hicimos en clase. Por eso quizás era medio complicado, es como bien teórico el ejercicio. En general se les da un rango donde el t parte en esto y termina en esto, y ahí se les pide la razón promedio, ¿ya? Eso, estamos en la hora, así que nada, pues si tienen más dudas, igual yo voy a tratar de estar más pendiente hoy día al correo. Me imagino que el día anterior es cuando se concentra más el estudio. Y eso, nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, chao.